conocer y estar en Cristo, Señor, llevarnos a Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, cuya obra única es irrepetible y no se puede, Señor, comparar con nada. Ayúdanos cada día a entender esto, a centrarnos más, a vivir por esto, Señor, por Cristo y para la gloria de Cristo. Gracias porque descendiste y nos mostraste, Señor, lo que es verdaderamente el amor, la misericordia, la bondad. Pero también conocemos el castigo, Señor, la ira por el pecado. Líbranos cada día, Señor, de nuestros propios pecados, de nuestra propia iniquidad, Señor, y ilumínanos con tu Espíritu para poder caminar en ti, Señor, en tu voluntad. Gracias por este tiempo en Cristo. Amén. Cantemos todos, hermanos, nuestro primer cántico, al Rey adorad. Al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud cantad de su amor. Anciano de días, el gran defensor, de gloria vestido le damos loor. Decide su amor, su gracia cantar, vestido de luz y de majestad. Su carro de fuego las nubes miran, son negras sus huellas en la tempestad. ¿Quién puede tu providencia contar? Pues tu aire me das para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuida Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia cuán firme, cuán fiel, Creador, Salvador y amigo es Él. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Nos expresa el Salmo 31:2. Cantemos todo, roca de la eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar,
cuán profundo amor de Cristo, que solamente podremos conocerlo si Él nos lo muestra. Cantemos todo cuán profundo amor. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme solo a mí, me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso, a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás, en las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y salvador, a tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Les invito a ponerse en pie para la lectura de la palabra. Pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Romanos, el capítulo 6.
Romanos capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, alguien tiene que apagar el teléfono porque me escucho mi propia voz. Versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Por qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias en esta mañana. Cuánto necesitamos recordar estas palabras de Pablo, de tu palabra, para nuestras vidas. Recordar quiénes somos, lo que somos, qué éramos, e incluso lo que seremos. Y las promesas, Señor, de esta gran obra de justificación en nuestras vidas y de santificación. Y aquí Pablo nos recuerda a quién pertenecemos, quién es nuestro verdadero amo. Tú eres nuestro amo, tú eres nuestro rey, a ti te seguimos, y aunque en la experiencia presente aparentemente por el pecado, la presencia de corrupción todavía en nuestro cuerpo y el ataque de Satanás por medio de nuestra mente quisiera convencernos de algo diferente, de que probablemente todavía no hemos llegado, de que probablemente todavía pertenecemos al mundo, y la duda de salvación en algunos que ya son salvos. Pablo elucida, aclara y confirma que en verdad si hemos sido justificados, que si nosotros ya somos nuevas criaturas y hemos sido santificados por el poder de Cristo en su muerte y en su resurrección, en verdad nosotros te pertenecemos a ti y tú eres nuestro Señor, y seguimos la justicia y en ella perseveramos. Señor, que esto es una doctrina y es una teoría, pero que sea más que una teoría en nuestras vidas, y que sea la práctica, el esmero, nuestra firme convicción, nuestra meta y nuestra tarea diaria de hacerlo más y más y más real en nuestras vidas.
Y te pedimos que hoy tú uses el culto, el servicio de adoración, todo lo que hacemos hoy, las alabanzas, las ofrendas, las oraciones, la predicación de tu palabra, la meditación interna en nuestro corazón, que todo esto propicie nuestro caminar más íntimo contigo, nuestro crecimiento espiritual, nuestro camino hacia la madurez, para que tú seas glorificado en nosotros. Gracias por este tiempo, por este culto, Padre. Úsalo para tu gloria, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Suprema potestad de su divino amor la ley, postrados aceptar, de su divino amor la ley, postrados aceptar. Vosotros hijos de Israel, ovejas de la grey, glores dad a Emmanuel y proclamadle rey. Glores dad a Emmanuel y proclamadle rey. Gentiles que por su perdón gozáis de libertad, al que de la condenación os libra, hoy load. Al que de la condenación os libra, hoy load. Naciones todas escuchad y obedeced su ley, de gracia y de santidad, y proclamadle rey, de gracia y de santidad, y proclamadle rey. Entonemos nuestro último cántico diciendo: tuya es la gloria. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quitan la gran piedra ángeles de luz, y en la tumba el lienzo guardando Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste.
está la muerte, pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz, sin ti no valemos, fortaleza das, más que vencedores, haznos por tu amor, y al hogar celeste, llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Bien, hermanos, algunos anuncios tenemos que dar. El miércoles pasado, 5 hermanos dieron testimonio de lo que Cristo había hecho en sus vidas y luego ellos se bautizaron. Fue una gran bendición escuchar la obra de Dios en medio de nosotros, en medio de su iglesia. Y bien, habíamos estado orando por la venida de nuestros hermanos misioneros. Ellos ya llegaron. Sixto va a hacer una presentación más formal dentro de un momento cuando ya suba aquí a predicar. Y han llegado con todo bien. La mano de Dios ha estado con ellos y seguimos orando para que sean de bendición durante todo este tiempo que van a estar acá con nosotros. Bien, ahora seguimos orando por el simposio, que ya estamos tan cerca, este viernes, y el sábado la conferencia de jóvenes. Así que sigan orando para que estas predicaciones sean de gran bendición para los hermanos que van a venir y estar aquí, y Dios haga una obra soberana en ellos. En cuanto al simposio, de que Dios ponga motivación en sus corazones, de que quieran ser parte de un entrenamiento para que puedan predicar expositivamente en sus iglesias o en sus aulas, ¿sí? Así que ese es el deseo que tenemos en el corazón nosotros. Si algunos hermanos quisieran colaborar con los refrigerios que se dan allí, a buena hora, nuestro hermano Jimmy Hidalgo puede encargarse de eso, así que ustedes pueden conversar con él. Y también sobre los jóvenes, que ya este es el último domingo. Si alguno de los jóvenes no se ha registrado, debe registrarse, así que en el tiempo después del servicio va a estar nuestro hermano Harmon Murillo, allí en una mesita, para los jóvenes que todavía no se han registrado para esta conferencia de jóvenes. Así que esperamos eso. Bien, si nosotros aquí tenemos semanalmente, cada domingo, el curso de Fundamentos de la Fe para los que se han hecho miembros de la iglesia. Tenemos los cursos de membresía. Sabemos que la semana pasada ya se ha terminado el curso de membresía, así que dentro de 1 o 2 semanas van a volver a iniciarse estos cursos, y las personas que nos están visitando por algún tiempo y quieren ser parte de la iglesia, entonces pueden acceder a este curso de membresía. Pueden hablar allí con el hermano Wellington Trujillo. Y lo mismo, si alguno ha recibido a Cristo y no se ha bautizado, bueno, debe tener estas clases de bautismo, puede hablar con el hermano Arturo Cortés. Y ahora quisiéramos saber si hay alguna persona que nos visita por primera vez, que haya venido un domingo a esta iglesia. Si puede alzar así solamente su mano, no va a tener que hablar ni ponerse de pie. Algunos nos están visitando por primera vez. Entonces, nuestros hermanos ahí le van a entregar una información. Usted puede llenarla si tiene la gentileza, así le podremos conocer un poco mejor. Y esperamos también que la palabra de Dios en este tiempo sea de gran bendición para sus vidas. Y ahora vamos a pasar
a adorar también a Dios con nuestras ofrendas, es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces, ¿qué tal si cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de ser partícipes de la obra tuya, por medio también de las ofrendas, Señor, que es parte de lo que tú nos das, porque todo te pertenece a ti, Señor, y ser una bendición porque, Padre, nos haces partícipes de la obra tuya, de que tu palabra pueda seguir corriendo, de que ministerios puedan seguir sostenidos, Señor, en este tiempo, y otros se puedan abrir según la voluntad tuya y los planes que tú tengas, Señor, con esta iglesia. Gracias por esta oportunidad que nos das, el privilegio de hacerlo con alegría en nuestros corazones. Aún dices que lo hagamos con sacrificio, Señor, y voluntariamente. Te damos gracias por ello. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está. Confiado está mi corazón, de ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán.
irán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás en tu fidelidad, Jesús. Confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús. Te seguiré, mi buen pastor. Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más. Gracias, Miguel. Hoy nos faltaron algunos músicos. No sé si estaban celebrando las fiestas de Guayaquil el fin de semana o qué pasó. Las fiestas de julio y las fiestas de Guayaquil. Bueno, queríamos darle la bienvenida oficial a nuestros hermanos que nos están visitando de Grace Community Church, de la iglesia del pastor Joe MacArthur. Así que no me sé todos los nombres todavía, pero voy a tratar, y si me olvido alguno me lo recuerdan, por favor, solo para que se pongan de pie y los hermanos puedan verlos. Quizá al final del culto algunos puedan acercarse a ustedes. You guys can stand up, please, so that the people can see you. Jonathan, William, Eliseo, Steve y Daniel. Ahí están los cinco hermanos que ustedes ven. Ellos son los que nos están visitando de Grace Church. Han tenido un viaje largo. Fueron de Los Ángeles a Miami, al otro lado de Estados Unidos, y de Miami acá a Ecuador. Creo que salieron a las 5 de la mañana o algo así, a las 6 de la mañana, y llegaron el día de ayer pasadas las 11 de la noche. Y de allí hasta llegar al lugar donde llegaron, no sé, imagino que habrán dormido 12, más de la 1 de la madrugada. Y bueno, hicieron el esfuerzo de estar aquí hoy en la mañana con nosotros. Steve estuvo enseñando en la escuela dominical para los adultos. Así que no les culpo si ellos se duermen, especialmente la mayoría no habla español, así que todo lo que digo ahorita para ellos va a ser igual como nada. Entonces, solo creo que nuestro hermano William aquí, él habla español, así que si ustedes quieren acercarse, conversar, o él puede ayudar a traducir también a los demás. Pero bueno, estamos contentos de que estén aquí, ya vienen listos para participar, están junto a nosotros esta semana y parte de la semana que viene, estarán acompañándonos el otro domingo, así que les hago saber de una vez, Steve va a estar enseñando también el próximo domingo en la escuela dominical, para que no se pierdan. Comenzó una miniserie doble del libro de Jeremías, que estuvo interesante el día de hoy, estuvimos allí con él. Bueno, gracias a ellos, gracias a la iglesia de Grace Church, la conexión que tenemos con ellos, y qué bendición son para nuestra iglesia. Ustedes saben, ustedes están bien familiarizados ya con eso, y no nos cansamos de dar gracias al Señor, porque como en su providencia Él ha usado el ministerio de Joe MacArthur para bendecirnos a nosotros y a esta congregación también. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Usualmente estamos estudiando este Evangelio durante las tardes. Hoy lo vamos a hacer ahora en la mañana. Lucas, el capítulo 22, versículos del 47 al 53. Estos son los versículos en los que nos vamos a enfocar en esta mañana. Lucas 22, 47 al 53 es el arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Y este pasaje que tenemos aquí es importante porque es una transición. Toda transición es importante. La transición en la vida de un niño a un joven, a un adulto, transiciones en las situaciones familiares, transiciones históricas, escenarios. Esta es una transición. Es la transición de las transiciones, porque esta es la transición de Jesús siendo un hombre que tiene libertad para moverse donde Él quiera, dentro de los contornos, incluso fuera de Israel. Ahora va a pasar a ser un prisionero del Imperio Romano. ¿Okay? Y cómo esto puede suceder, este pasaje nos lo explica.
Él pasa de tener la libertad de predicar públicamente ahora a ser custodiado por los judíos y soldados romanos. Y este pasaje, por tanto, marca el cierre del ministerio público de Jesús para confinarlo al patio de la casa de Anás y posterior a esto ser crucificado en la cruz. Ahora, piensen en esto, ¿cómo la Biblia haría? ¿Cómo la Biblia haría para explicarnos que el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Dios hecho hombre, pasó de ser un agente libre a un prisionero? ¿Cómo el Hijo de Dios llega a ser un prisionero de meros hombres? Esta es una pregunta, a mí me parece al menos interesante. Y esto puede provocar preguntas más interesantes todavía. Por ejemplo, él debía ir a la cruz y nosotros sabemos esto, él lo sabía, él lo advirtió a sus discípulos ya tan cercano como el versículo 37, él les dice, citando casi Isaías 53:12, les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos o con los transgresores. Jesús vivió recordando a sus discípulos que él debía morir una y otra vez, él lo sabía, pero ¿cómo sería esta transición? ¿Cómo sería la transición de Jesús siendo el líder del grupo de los 12, siendo el hombre más popular en toda Palestina, gozando de la aceptación de todo el pueblo, con los poderes que hacía, con los milagros y con las sanaciones, y con su gran predicación y su gran poder, siendo el portavoz de Dios durante esos 3 años de ministerio? Ahora, ¿cómo pasaría a ser un hombre prisionero y muerto bajo el imperio romano? ¿Cómo sería esta transición? Y casi puedo apostar que no han pensado en ese detalle. Cuando pensamos en el arresto de Jesús, conocemos la historia, estamos familiarizados, somos conscientes de lo que sucedió, de los hechos. Claro, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, fue arrestado y posteriormente fue crucificado ese mismo día viernes. Conocemos la historia, la conocemos muy bien. Pero la manera, el medio y los instrumentos de esta transición no dejan de ser importantes y esto es lo que esta historia nos lo dice. Recuerden que había sucedido esa semana, Jesús había entrado en un asno a Jerusalén, proclamado por sus discípulos como el Rey de Israel, el Hijo de David, y esa semana comenzó a enseñar en el templo. Estuvo enseñando lunes, martes, miércoles. El día jueves él se confinó al aposento alto con sus discípulos, con los 12, donde celebran la Pascua, la cena judía, pero también instituye la cena del Señor. Eso lo encontramos unos pasajes antes, en este capítulo 22 hemos estudiado esto. Y esa misma noche, cuando terminan la cena, Jesús termina de instituir la cena del Señor, la Santa Cena, salen hacia el huerto de Getsemaní. Y ahora debía morir. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo Jesús pasa de estar vivo a estar muerto? Esa es la pregunta. ¿Lo capturarían a Jesús tratando de huir? ¿Sería esa la manera en la que el decreto eterno, el Padre lo había planeado y Jesús también lo iba a hacer? Digo, los enemigos lo iban a capturar y él quizá lucharía y entrarían en una especie de conflicto Jesús con sus enemigos y Jesús sería vencido y lo llevarían a la cruz. Si eso hubiese sido la manera, habría sido Jesús una víctima renuente a morir contrario a la voluntad del Padre. Por tanto, no era posible ver en los evangelios a un Jesús luchando contra sus enemigos para no dejarse atrapar como prisionero. Porque el haberlo hecho así nos habría comunicado a nosotros que Jesús no quería ir a la cruz, ¿se dan cuenta? Por eso Jesús no debía luchar. Bueno, sería quizá, como dije al principio, huyendo. Debía Jesús huir de sus enemigos para no ser atrapado. Esa sería la manera y de pronto ellos lo alcanzarían, lo encontrarían y lo llevarían a la cruz. ¿Sería huyendo? Tampoco. Tampoco nos dejaría un buen sabor. Porque entonces no sería un sacrificio voluntario. Jesús no se habría entregado a sí mismo, sino que habría intentado huir. Y no podríamos proclamar hoy, ni el Nuevo Testamento en sus cartas, Pablo no podría hablar de que él fue un sacrificio voluntario. Bueno, entonces quizá otra manera debió él mismo dirigirse al Sanedrín y entregarse. ¿Verdad? Esa pudo haber sido otra manera de ser crucificado
Él mismo acercarse al templo, a los límites del templo donde se reunía el Sanedrín, o haber llegado a la casa de Anás y de Caifás y decir, aquí estoy, yo sé lo que ustedes han querido hacer conmigo por mucho tiempo. Bueno, adivinen que se los hago muy, muy fácil. Aquí estoy yo, atrápenme, mátenme, esto es lo que tengo que hacer para ir a la cruz. ¿Cuál habría sido el problema de haberlo hecho de esa manera? Que la gente habría dicho que él mismo se vio como culpable de las cosas que sus enemigos le asediaban y le acusaban. Que él se entregó por cargo de conciencia. Él se entregó porque sabía que era culpable. ¿Notan? Y no habría funcionado. No era esa la manera. Debía ser capturado sorpresivamente sin darse cuenta entonces tampoco, porque Dios no puede ser sorprendido. Y nos dejaría el sabor de que Él murió como un mero hombre sin poder prever el futuro. Nada de esto. ¿Saben? Esta respuesta de cómo murió Jesús, cómo es que fue condenado a la cruz, este pasaje responde esa pregunta. Y este pasaje nos lo dice de una manera única, extraordinaria. Solo como Dios podría hacerlo. Noten lo que dicen estos versículos. Leo del 47, Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, Jesús hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondido Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Cuál fue el medio? ¿Cuál fue el instrumento? ¿Cuál fue la manera? Fue por medio de una traición. Ahora, no cualquier traición. No solo fue por medio de una traición, fue por medio de una traición anunciada. Una traición anunciada. Recuerden que Jesús había anunciado esta traición. Esa fue la manera elegida. Y fue la manera más dolorosa para Jesús. Una traición, pero fue perfecto. Fue todo perfecto. Un traidor, uno de los 12, debía hacerlo. Jesús lo había anunciado. Y esto incluso le da a Jesús la oportunidad de mostrar amor, algo de amor. En este pasaje, una confrontación tierna, si ustedes quieren ponerlo así, el fin, el conector entre Jesús y sus enemigos habría sido este traidor que se llama Judas. Es por eso que el control de Jesús en este pasaje es asombroso. En cada escenario de este pasaje, su control es asombroso. No fue una derrota, no fue algo sorpresivo. Jesús no lo encontramos tratando de huir de sus enemigos. No encontramos a un Jesús inconsciente de lo que sucedía a su alrededor. No trata de esconderse, no trata de luchar, incluso impide un conflicto armado entre sus discípulos y sus enemigos. Todo lo contrario, aquí Jesús maneja las cosas de tal manera que Él mismo garantiza su propia muerte. Este es el énfasis del texto y debemos entender por qué Lucas se preocupa y Mateo y Marcos y Juan se preocupan tanto por enfatizar que Jesús tenía todo bajo control, especialmente en el momento en que fue arrestado. ¿Por qué? Porque cualquiera leyendo la historia de los evangelios vería que Jesús es traicionado por uno de sus más íntimos, que es inmediatamente después de esto es negado por uno de sus más íntimos también, como Pedro, el líder de los 12, que aparentemente sus enemigos tienen la victoria sobre él porque lo tienen prisionero, que después Jesús va a comparecer ante la autoridad de Pilato. Pilato aparentemente teniendo autoridad sobre Jesús, después Herodes aparentemente teniendo la autoridad sobre Jesús y después los soldados romanos llevándolo a la crucifixión. Y todo esto parecería comunicar la idea de que este es un Jesús impotente.
El Hijo de Dios, quien dijo ser, no fue más que un fracaso, un gran fracaso, porque todos lo vencieron y tuvieron autoridad sobre él. Y de nuevo, por eso el énfasis de este pasaje, el gran énfasis de este pasaje es que nos dice algo diferente. La traición de Judas y cómo fue llevado prisionero no fue otra cosa que el plan decretado por Dios, y esto el autor nos lo deja ver paso tras paso en este pasaje. En la traición de Judas, en los primeros 2 versículos, 47 al 48, en la violencia de Pedro, en los versículos 49 al 51, y en el oportunismo de sus enemigos, en los versículos 52 al 53. En estas tres esferas, tres aspectos o escenarios de esta historia, en el huerto de Getsemaní, Jesús lo controla todo. Está por encima de Judas el traidor, por encima de Pedro el violento y por encima de sus enemigos que son oportunos para llegar a arrestarlo. Ahora noten el primer movimiento que hace Lucas aquí en el versículo 47. Estas son las, si no se dieron cuenta, les di los 3 puntos de este sermón, si no se dieron cuenta. La traición de Judas en los versículos 47 al 48. Observen esto, dice el versículo 47, mientras él aún hablaba, esto es Jesús. ¿Qué es lo que decía Jesús? Bueno, el versículo 46, cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les llamaba la atención por no poder velar con él y orar con él en ese momento de tormento, en ese momento duro del que hablamos la semana pasada para Jesús, cuando agonizaba internamente, cuando casi desmayaba como hombre porque él sabía que iba a recibir la copa de ira del Padre por los pecados de todos los que él salvaría, pidió a sus discípulos que oren con él. Pero no fueron capaces de seguir el rastro de oración de Jesús. Y Jesús les llamó la atención más de una vez: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estas fueron sus palabras. Y de hecho Mateo y Juan añaden un poco más de información a esto. Y Mateo 26 nos recuerda que Jesús dijo a sus discípulos finalmente, después de que los halló durmiendo por tercera vez, Él les dijo: levantaos ya, ahora el Hijo del Hombre es entregado en manos de sus enemigos. Ved, se acerca el que me entrega. Estas fueron las palabras de Jesús. Así que noten incluso en esas palabras de Mateo, cuando Jesús está hablando, porque aquí Lucas nos dice que esto sucedió cuando Jesús estaba hablando. Esas últimas palabras habrían sido la que nos dice Mateo 26, 46, cuando Él dice a sus discípulos: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cómo Jesús sabía esto? ¿Cómo Jesús sabía esto? Todo apunta a esta historia es que Jesús no pudo ser sorprendido jamás, no pudo ser sorprendido, es lo que él esperaba. Así que mientras él aún hablaba y pronunciaba estas palabras de amonestación a sus discípulos e incluso anunciando la llegada del traidor con sus enemigos, es que sucedió lo que sucedió. Regresando a Lucas 22, 47, ¿qué sucedió? Dice: se presentó una turba, literalmente, he aquí una multitud. Es lo que dice el original. He aquí una multitud. Ahora, no sé lo que ustedes piensan cuando piensan en la palabra multitud, pero a veces me supongo, especialmente en los cuadros del renacentismo y que hemos visto y cuadros europeos de la vida de Jesús y de la pasión de Jesús, a veces vemos o pensamos o imaginamos a Jesús en el huerto de Getsemaní con sus 11 discípulos, Judas llegando y un par de, o unos 3, 5 o 6 personajes detrás de Judas que le seguían y nada más. Pero me parece difícil conciliar esta figura que muchos tienen de este evento, de este escenario en el huerto de Getsemaní, con la palabra que los autores de los evangelios utilizan cuando usan esta palabra multitud, holos. Es una multitud. Digo, hay mucha gente aquí. Y esto no es una referencia a Jesús con sus discípulos. Esta es la referencia a los que vienen detrás de Judas para arrestar a Jesús. Esta es mucha gente. Ahora sabemos, algunos de ellos conocemos quiénes eran, porque el versículo 52 nos dice que eran los principales sacerdotes, estaban allí. Algunos de los principales sacerdotes estaban allí presentes. Estaban algunos jefes de la guardia del templo. Estos habrían sido judíos
que eran una especie de soldados, guardias que siempre estaban resguardando los recintos dentro del templo de Jerusalén para cuidarlo contra cualquier levantamiento o cualquier problema. Así que ellos habrían estado allí, no sabemos cuántos, pero los suficientes. Estaban los ancianos también. Estos eran los aristócratas en el mundo judío, eran los judíos que tenían riquezas, eran los judíos que tenían más autoridad, eran algunos de ellos miembros del Sanedrín. Juan nos dice que estaban los fariseos, esto habría incluido también a los saduceos, algunos escribas allí representantes. Y sabemos también por lo que Juan 18 nos dice que habían soldados romanos allí presentes. Habían soldados romanos, estos soldados romanos habrían sido soldados que estaban en el fuerte o la torre de Antonia, que resguardaba también el templo. Así que una multitud, y a juzgar por las palabras de Jesús a Pedro, en otro pasaje de los evangelios, en este mismo evento, ¿se acuerdan? Jesús dijo, yo puedo llamar a legiones de ángeles que vengan a ayudarme. ¿Por qué Jesús habría hecho referencia a legiones de ángeles? Esto es una multitud grande de ángeles, muy grande de ángeles. ¿Y por qué Jesús habría hecho referencia a un número tan grande solo para 10 personas que vienen a arrestarlo? No. Lo más probable es que este es un número muy grande de personas. Los representantes de la aristocracia judía, de la religión judía, soldados judíos que resguardaban el templo y soldados romanos. No sabemos cuántos. Algunos incluso piensan que esta era una multitud de 100 personas o más de 100 personas que vinieron a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahora, esta es una multitud grande. Y de allí Lucas nos llama la atención, por eso literalmente en el griego dice el versículo 47, he aquí apareció una multitud. Qué interesante. Y dice el versículo 47, inmediatamente Lucas especifica a uno de toda esa multitud, que es el que más nos interesa. Uno de ellos dice, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12. Ahora, ¿dónde lo vimos a Judas por última vez? En este capítulo 22, lo vimos cuando Jesús anunció su traición. Y lo vimos aquí en el versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en el aposento alto. A la verdad el Hijo del Hombre va, dice Jesús, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. En Juan 13 nos dice que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y en ese momento Judas salió. Después de haber celebrado la cena, Judas salió del aposento alto y habría ido directamente a conversar con los líderes judíos. Habría ido a concertar su plan. Recuerden que Satanás había entrado en él antes de celebrar la Pascua. Y de nuevo, cuando estaban ya dentro del aposento alto, de nuevo Juan nos dice que Satanás entró en él para llegar a controlarlo entera y completamente. Y es cuando él toma la decisión y la resolución de traicionar a Jesús. Judas sabía dónde se reunía Jesús. Este es el huerto de Getsemaní. Judas sabía que él y sus discípulos siempre iban allí a descansar, a orar, a conversar, a recibir instrucciones privadas de Jesús a sus discípulos. Él conocía muy bien este lugar. Así que el recuento de los hechos habría sido estando en el aposento alto en las horas de la noche, el día jueves. Judas, cuando Jesús le da el bocado que mojó, se lo da a Judas. Satanás inmediatamente entra a Judas a controlarlo completamente. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y en ese instante Judas sale del aposento alto y va a conversar, probablemente a la casa de Anás o de Caifás, pero va a concertar el plan. Y este tuvo que haber sido un plan magistral porque incluyó no solamente a todos los líderes judíos, sino también debían convencer a los romanos. Recuerden que los judíos no podían quitar la vida, solo los romanos tenían ese derecho dentro de Palestina. Así que Pilato tuvo que haber estado involucrado allí, porque los soldados romanos no se podían mover sin la orden de Pilato.
Así que alguna voz, algún mensajero tuvo que llegar de Judas a los líderes judíos y de los líderes judíos a Pilato para pedir permiso para el movimiento de algunos o de muchos soldados romanos para acompañar a estos líderes judíos e ir al huerto de Getsemaní, donde Judas sabía que estaba Jesús con sus discípulos, y arrestarlo en ese momento. Allí está Judas, entregado enteramente al pecado. El hombre estaba 100% comprometido. Esto no fue solamente una leve y ligera conversación, esto requirió de todo un plan magistral, todo un compromiso para entregar a Jesús y concertar y asegurar su prisionamiento y posterior muerte. Y es interesante que Lucas nos dice que y los autores de los evangelios siempre nos recuerdan que este es el que se llamaba Judas, uno de los 12. No un discípulo ocasional. No era uno de los 70 a los que Jesús envió de dos en dos. No era uno de la multitud que seguía de lejos a Jesús. Era uno de los más íntimos, uno de los 12. Esta referencia nos recuerda, en otras palabras, que este fue uno que pasó con Jesús 3 años, que este era el más íntimo de los más íntimos de Jesús, que le vio hacer milagros, que estuvo con él, que recibió sus instrucciones más privadas y más importantes en los momentos cúspides del ministerio de Jesús. Allí estuvo Judas siempre presente. Es importante eso porque no es cualquiera. Estos eran los 12, estos eran los representantes del movimiento cristiano, los que pondrían el fundamento de la iglesia. Estos eran los portavoces de Dios después de que Jesús fue resucitado. Ellos fueron los grandes apóstoles en el libro de los Hechos y en la naciente iglesia cristiana del primer siglo. ¿Y saben qué? Uno de ellos era Judas. Uno de ellos fue Judas. Y ahora lo interesante es que Judas, siendo uno de ellos, está aquí no para alabar, seguir a Jesús y apoyarle en oración, sino que está aquí, notan, para traicionarlo. Me parece muy interesante que la Biblia no intenta esconder esto de nosotros. La Biblia nunca intentó esconder este hecho que muchos podrían interpretar como una derrota para Jesús. Uno de sus íntimos lo traicionó, es decir, ni siquiera uno de los 12 creyó en él. ¿Cómo yo debería creer en él entonces? Pero este mismo hecho, más bien que minimiza la importancia de Jesús, lo único que hace es corroborar quién realmente es Jesús. Porque recuerden que el Antiguo Testamento había profetizado que uno de ellos, uno de sus más íntimos, le traicionaría. Hechos 1, 16, 17, Pedro cita esta profecía del Antiguo Testamento. Y Pedro reconoce que esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Así que a la vista de cualquier judío, incluso la traición de Judas habría sido una confirmación de que este en verdad era el Hijo de Dios, el Mesías, porque estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Todo estaba perfectamente planificado. Y no deja de llamar la atención que Judas no iba a la cola de esta gran multitud. Judas no seguía a los sacerdotes principales. Judas no seguía a los ancianos, que eran mucho más importantes que él en la sociedad judía, en autoridad, en poder, en riquezas. Judas iba al frente de ellos. Judas iba al frente de ellos. Judas era el líder en ese momento de toda esta banda para apresar a Jesús. Las palabras de Judas a Jesús cuando se acercó a él fueron palabras que han quedado en la historia. Aquí Lucas no narra esto, pero Mateo y Marcos nos dejan ver esto, especialmente Marcos. Y nos dice aquí Lucas, en el versículo 47, que Judas se acercó hasta Jesús con el propósito de besarle. Judas besó a Jesús. Habían distintas maneras de besar en ese tiempo. Estamos algo familiarizados con eso, al menos aquí en nuestra cultura, en Latinoamérica. En Estados Unidos, donde vienen algunos de nuestros hermanos, no es tan frecuente, pero aquí en Latinoamérica es mucho más, y es una expresión de cariño, es una expresión de buen deseo, de buen recibimiento, es una expresión de afecto y algo de intimidad entre dos personas, y no habría sido muy diferente. En ese tiempo, si un personaje besaba el manto o la mano a los pies de otro personaje, estaba indicando que este otro personaje era muy superior a uno.
Y recordamos esto en el evento cuando Jesús está en casa de Simón el fariseo y había una mujer allí que besaba a sus pies y lavaba a sus pies, ¿se acuerdan? Y este era una referencia de que esta mujer consideraba a Jesús muy, muy superior a ella. Y esa era la indicación. Ahora, aquí no hay nada que nos diga o indique que Jesús esté siendo besado por Judas en su mano o en sus pies o en su manto. La idea y lo más natural de interpretar leyendo este pasaje de forma literal y de forma natural es que Judas se acercó a Jesús para darle un beso en la mejilla. Para darle un beso en la mejilla. ¿Y cuál era la implicación de un beso como este? Era la indicación de un gran afecto, de una amistad íntima. Este es el beso que Judas le da a Jesús. Esto por eso ha sido llamado el beso de la muerte en la historia, ha sido conocido de esa manera. El beso de la muerte, el beso traicionero de Jesús. ¿Qué manera más bochornosa, qué forma más vil de traicionar a Jesús que haciéndolo con un beso? Ahora, nosotros entendemos por qué Jesús fue besado por Judas. Porque Mateo nos dice la razón, Juan nos cuenta la razón, nos dicen porque Judas había concertado junto a sus enemigos que la manera en la que ellos podían reconocerle a Jesús era por medio de un beso. Recuerden que eran pasadas las 12 de la noche, estaba muy denso, muy oscuro, no había luz allí eléctrica, no había luz natural, tanto así que tuvieron que llegar con linternas incluso. Así que habría sido difícil para ellos identificar cuál era Jesús. Y la manera en la que Judas imaginó la mejor manera de identificarlo era él yendo al frente de esta turba, de esta multitud, entrando al huerto de Getsemaní y acercándose a Jesús para besarle. Ahora, hasta este punto Judas todavía tiene que creer que sus discípulos creen que él es un buen hombre y que Jesús no tenía la más mínima idea de lo que él estaba haciendo, en verdad. Aunque él se lo había anunciado, el hecho de Judas acercarse a Jesús y darle un beso a Jesús es porque Judas todavía tiene la expectativa de que todos creen en él, que no es un hipócrita, que no es un falso discípulo, porque nadie lo detuvo. No vemos a los discípulos deteniendo a Judas para besar a Jesús. Ellos no imaginaron todavía que Judas era el que le traicionaría, sino hasta después de estos eventos. Y aquí está el beso de la muerte de Judas. Y si añadimos a esto las palabras de Marcos, Judas no solo se acerca a darle un beso a Jesús, Judas les dice, Rabí, Rabí, maestro, maestro. ¿Por qué 2 veces? ¿Se acuerdan? Hemos visto esto antes. 2 veces, maestro, maestro. Es la referencia más íntima de hablarle a una persona. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se le aparece en la zarza a Moisés, Moisés, Moisés. Cuando en la noche Dios le llama a Samuel, al joven Samuel, Samuel, Samuel. En el Nuevo Testamento tenemos cuando Jesús le dice a Marta, Marta, Marta. No es una reprimenda, no es un acto disciplinario, es un llamado de amor, es un llamado íntimo que muestra afecto. Incluso cuando Saulo de Tarso iba en su caballo y Jesús resucitado se le presentó, él cayó y él dijo, ¿quién eres? Y él le llamaba y las palabras que él oía eran Saulo, Saulo. La idea allí es de un llamado íntimo, un llamado de afecto que evoca una amistad interna, una atadura entre 2 personas. Y esta es la referencia y de esta manera Judas se acerca a Jesús, llamándole maestro, maestro. En otras palabras, como diciéndole, no sabes el afecto que tengo por ti, Señor. Yo te amo, yo te quiero, tengo un gran afecto por ti, te admiro tanto por todo lo que has hecho. Estas son las palabras de un hipócrita. Y los discípulos todavía no sabían quién era. La comunidad cristiana para este tiempo, cuando lee el libro de Lucas, sabían quién era Jesús, obviamente, y sabían también quién era Judas, que había sido uno de los 12, el que había traicionado a Jesús.
Pero incluso en medio de esta traición, con este beso traicionero de Judas, noten lo que dice el versículo 48, eso es la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hay más énfasis allí en la palabra Hijo de Hombre. Con un beso al Hijo del Hombre entregas. Jesús le recuerda su nombre, Judas. Judas. ¿Cuál es la implicación de esta pregunta? ¿Por qué una pregunta como esta, Judas? En otras palabras, Judas, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Te has dado cuenta de la magnitud de tu pecado en este momento? ¿Te has puesto a pensar solo por un momento en las consecuencias eternas de lo que estás haciendo ahora? Estás entregando al Hijo del Hombre. Recuerden que este es un título de divinidad en el Antiguo Testamento, Daniel 7, el que recibe el dominio sobre todas las naciones, todo judío sabía esto. Y Jesús le está confrontando, estás entregando al Hijo del Hombre, estás entregando a un ser divino, me estás entregando a mí, al Mesías. ¿Te has dado cuenta de lo que estás haciendo, Judas? Noten, esta pregunta tiene el propósito de confrontarle. Es una confrontación y algunos dirían incluso es como una última oportunidad que Jesús le está dando a Judas para que piense un poco en lo que está haciendo, a ver si entra en sus cabales, si llega algún destello incluso de arrepentimiento o de reconocimiento de lo que está a punto de hacer. Pero su corazón ya estaba entregado y Jesús lo sabía, ya era muy tarde. Pero esta pregunta pone la culpa de Judas sobre sus propios hombros. Jesús aquí le recuerda con esta confrontación contra quién estaba pecando. Y es interesante lo que Jesús dice como lo que no dice, ¿verdad? A veces es interesante saber lo que un texto no dice. Y Jesús no le dice a Judas, Judas, no lo hagas. Judas, no lo hagas, por favor. No son estas las palabras de Jesús. Y ustedes y yo sabemos por qué esas no fueron las palabras de Jesús. Porque Jesús debía ir a la cruz. Y el medio que Dios usó para que Él fuese a la cruz era la traición de uno de sus más íntimos. Pero al mismo tiempo que esto era un plan divino y debía ser por medio de la traición de Judas, este versículo 48 es tan necesario porque nos deja ver que Judas no era un robot, no era un androide y que no estuvo exento de culpa por lo que hizo, porque esta palabra y con esta pregunta en el versículo 48 Jesús pone la culpa sobre los propios hombros de Judas. Jesús no le dice, Judas, ¿qué está haciendo Dios contigo ahora? ¿Ves que eres solamente un títere de mi Padre? Esto es necesario. Yo entiendo por qué lo haces, porque estaba en el plan eterno divino. Así hablaría un hipercalvinista que no ha entendido la Biblia. Pero Jesús no se preocupó por hablarle sobre la soberanía divina en este momento a Judas. No le dijo que era un títere o que estaba siendo controlado por Dios, sino ¿por qué entregas? Con un beso entregas. Tú, es tu culpa. Tú has decidido traicionarme. Y vas a recibir el castigo por lo que estás haciendo, Judas. Es importante entender esto. Así que estas palabras debían resonar. Y yo estoy seguro, pienso que estas fueron las palabras que habrían resonado en los oídos y en la conciencia de Judas cuando más tarde, al ver lo que hizo, decidió quitarse la vida. ¿Imaginan esta pregunta de Jesús resonando en su conciencia? Habrían sido las últimas palabras de Jesús que él recordó, dirigidas a él directamente. Judas, con un beso al Hijo del Hombre entregas. Y esta pregunta habría estado repitiéndose todas las horas de esa noche que siguieron a su traición. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, hasta que no pudo soportarlo más y se quitó la vida. Ahora, esta es la traición de Judas. Y aquí vemos cómo perfectamente Jesús estaba controlándolo todo, porque Él anunció la llegada de Judas, Él reconoce el pecado de Judas, y esta traición no le sorprendió en lo más mínimo, así que incluso por medio de la traición vemos cómo se cumple el plan divino de Jesús ir a la cruz. Pero ahora noten el versículo, esto es interesante, el versículo 49 al 51 tenemos la violencia de otro de sus discípulos. Digo, si no fuese suficiente que uno de tus más íntimos, de los 12, te traicione como lo hace Judas aquí, y
pienso que podríamos añadir más cosas a esta tradición de Judas, pero el tiempo, como siempre, es demasiado corto, especialmente para mí. Pensamos, ok, no es suficiente. Otro, y no cualquiera, otro de los íntimos, digo, este es el líder. Este seguramente no va a fracasar. Y aunque aquí Lucas no lo menciona explícitamente, sabemos que habla de Pedro, porque Juan 18 nos dice que era Pedro. Aquí vemos a Pedro actuando. Noten lo que dice el versículo 49. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, ahora, no tuvieron que ser muy inteligentes para saber lo que iba a suceder, ¿verdad? Iban a atrapar a Jesús. Digo, aquí hay soldados judíos. Hay soldados judíos. Y los soldados judíos habrían tenido palos. Habrían tenido palos. ¿Por qué? Dice el versículo 52. Habéis salido con espadas y palos. Palos porque los judíos no podían tener armas, porque no podían quitarle la vida. Los romanos se lo habrían prohibido. Así que los que tenían espadas eran los soldados romanos. ¿Ok? Y así que ahí estaba la multitud amenazando a Jesús, probablemente 100 personas, probablemente más de 100 personas, muchos soldados, todos para arrestar a Jesús. Los discípulos ven este escenario y dicen, ok, esto es hora de actuar, tenemos que hacer algo, no podemos permitir que se lleven al maestro, tenemos que defendernos a nosotros mismos. Y dice el verso 49, viendo los que estaban con él, estos los discípulos, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, le preguntan a Jesús, ¿heriremos a espada? Aparece otra vez la palabra mahaira allí, espada, ¿se acuerdan que la vimos un poco más atrás en el aposento alto? Cuando Jesús les habló de que tomen su espada si no tenían una, ellos dijeron, aquí hay dos, y Jesús les dijo, basta. Pero sabemos que tenían dos espadas, y una de ellas la habría tenido allí en su cintura el discípulo Pedro, Simón. Recuerden que no era una espada larga, era una espada corta como una daga, pero suficientemente filosa como para matar a alguien o cortar. Así que la pregunta a Jesús es, ¿heriremos a espada? Ahora, esta es una pregunta sabia, esta es una pregunta, al menos hay precaución aquí, ¿verdad? Hay precaución, digo, no es que se lanzaron de una a atacar al cuerpo de soldados que se estaba acercando hacia Jesús. Digo, Señor, ¿qué debemos hacer? No sabemos qué hacer. Y nosotros podemos entender eso, probablemente estando allí estaríamos igual de despistados y confundidos como los discípulos de Jesús. Ok, ¿qué hacemos? Nos defendemos, te protegemos a ti, dejamos que te lleven. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es una pregunta, me parece a mí, muy sincera y muy honesta de los discípulos a Jesús. Señor, heriremos a espada, debemos proteger, debemos usar las armas que tenemos aquí. Ahora, esto es interesante, es muy comprensible para nosotros. Muy bien, el problema es el versículo 50. Porque digo, mientras hacían la pregunta, uno de ellos, mientras le preguntaban a Jesús, Señor, ¿iremos a espada? Y lo siguiente que tú esperas es una respuesta de Jesús, diciendo sí o no, o una explicación, o un sermón de Jesús para los discípulos, diciéndoles lo que realmente iba a suceder, que no era necesario. Pero no es lo que encontramos en el versículo 50. En el versículo 50 encontramos la acción del discípulo más impetuoso entre los 12, que se llama Pedro, antes de recibir la respuesta de Jesús. Digo, al menos hubieses esperado que Jesús responda, pero apenas terminó la pregunta, Pedro actuó. ¿Y qué hizo? Versículo 50. Y uno de ellos, sabemos que era Pedro, por Juan 18, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ahora, yo no sé si ustedes han pensado en este escenario, pero este es Pedro actuando impetuosamente. Este es Pedro el celoso. Y yo creo que, asumo que podemos entenderlo a Pedro, no justificarlo, pero entenderlo. Este es el mejor ejemplo de lo mal que puede hacer un cristiano por tener celo del Señor, ¿verdad? A veces podemos tener mucho celo por el Señor y pensar que debemos hacer cosas buenas por Él y ayudar a otros, aconsejar a otros, enseñar a otros o instigar a otros a hacer ciertas cosas por lo que nosotros pensamos es lo bueno, es lo correcto, es lo que más da gloria a Dios, pero en ese celo a veces nuestro conocimiento se nubla y nuestro discernimiento desaparece y nos encontramos más bien haciéndole un daño a la iglesia y a otros hermanos en lugar de servir al Señor.
Y esto es lo que Pedro está pensando aquí, o de hecho es lo que está haciendo. El problema es que no pensó, sino que actuó. Él pensaba que era lo correcto. Él lo estaba haciendo por Dios y por su Señor, por el Señor Jesús, para protegerlo. Claro que estaba justificado, pensó él. Así que sacó su cuchillo de la cintura y abalanzó su mano. Dice el texto que este era un siervo del sumo sacerdote que estaba allí. Y dice que le cortó la oreja derecha. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué es importante para nosotros saber que le cortó la oreja? ¿Por qué es importante para nosotros saber que le cortó la oreja derecha? Bueno, que le cortó la oreja puedo entenderlo, la derecha no estoy seguro. Probablemente para decirnos que Pedro era zurdo o derecho, quién sabe. La verdad es que no lo sé. Pero ¿por qué es importante? Y esto lo repiten los otros evangelistas, que este discípulo le cortó la oreja derecha. La oreja derecha. Bueno, algo seguro es, entonces, sabemos que Pedro no apuntó su cuchillo al brazo de este hombre, que Pedro no apuntó su cuchillo a la pierna de este hombre, que Pedro no apuntó su cuchillo al hombro de este hombre, ni al corazón de este hombre, sino a la cabeza. A la cabeza. Probablemente al cuello, probablemente al ojo. El punto aquí es que Pedro quiso matar a este hombre. Esa era la meta de Pedro, esa era la imagen que Pedro tenía y que se figuró en su mente al momento de utilizar su mano con el cuchillo allí. Él quería asesinar a este hombre. Y de nuevo tenemos que pensar en Pedro y decimos, ok, obviamente Pedro está fuera de sus cabales, pero por otro lado entendemos su celo, él pensó que esto era lo correcto. Y aquí está Jesús. Está Jesús habiendo anunciado hasta la saciedad de sus discípulos que Él debía ir a la cruz, que Él iba a ser entregado a sus enemigos, que Él iba a ser traicionado este mismo día jueves, unas horas o incluso minutos antes. Él les había advertido a sus discípulos que Él sería traicionado y sería entregado a sus enemigos y que moriría vez tras vez. Jesús nunca les llamó a una revolución y ellos entendían esto. Y Jesús se los repitió, yo voy a ser entregado, esta es la manera, este es el plan. El Antiguo Testamento lo profetiza, así tiene que suceder. Pero uno de ellos pensó que podía funcionar de una manera diferente. Y ese fue Pedro, a la fuerza. El cristianismo a la fuerza, para conquistar, para asesinar y dominar. Y Pedro estaba muy equivocado, obviamente. Bueno, una oreja menos para Jesús no fue ningún problema. El versículo 51, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. En la versión de Mateo, el pasaje paralelo de Mateo 26, de hecho hay una explicación un poco más amplia. Y Jesús utiliza esta explicación para Pedro que nos sirve a nosotros incluso hasta el día de hoy. Él le dice en el versículo 52 de Mateo 26, Él le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Es decir, esto es la pena capital. Jesús reconoce un principio del Antiguo Testamento. La pena capital, ojo por ojo, diente por diente. Si tú matas a alguien, ¿qué es lo que mereces? Morir. Nuestras leyes deberían dictar eso. Lamentablemente, aquí en Latinoamérica, nuestras leyes son demasiado débiles porque premian a los criminales. Pero ustedes no se sorprendan si alguna vez viene un presidente que instituye pena capital, pena de muerte para alguien que quite la vida a alguien. Eso es perfectamente justo. Porque es lo que los principios de la Escritura nos muestran y aquí Jesús lo corrobora. El que dice, los que tomen espada, a espada perecerán, dice el versículo 53, Jesús añade, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, ¿piensas que soy impotente? ¿Piensas que yo no puedo librarme de esto por mi poder, el poder de mi Padre y de mis ángeles? Pero ¿cuál fue la razón? ¿Por qué Pedro no debía actuar? ¿Por qué Pedro no debía levantarse en una revolución contra los enemigos de Jesús? ¿Por qué el cristianismo nunca ha funcionado por medio de revoluciones y conquistas nacionales? Dice el versículo 54, porque ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga?
Era necesario para Jesús morir. Y esta es la razón por la que Jesús impidió a Pedro seguir levantándose en armas contra sus discípulos, porque él tenía que morir, él debía ser entregado, y le recuerda, las escrituras del Antiguo Testamento profetizaban esto, y debía suceder de esta manera. Notan cómo Judas traicionando a Jesús, Judas, el falso discípulo, el hipócrita, es utilizado en los planes de Dios para llevar a cabo su plan de crucificar a Jesús. Así que uno podría decir, desde la perspectiva humana, Judas fue un gran fracaso de incredulidad, de hipocresía, un falso creyente. Pero desde la perspectiva divina, todo lo que hizo estuvo directamente planificado por el decreto divino. Y Jesús lo sabía y por eso estaba tranquilo con la traición de Judas, aunque él llevó su propia culpa. Pero en cambio Pedro, que no era un falso discípulo, que no era un hipócrita, era un genuino y distinguido discípulo de Jesús, el líder de los 11, del que esperaríamos que no haga o que no hiciese algo que impidiese que Jesús vaya a la cruz, lo tenemos justamente haciendo eso. Digo, Judas el hipócrita hace lo que hace mal, pero esto va a encomendar a Jesús a la muerte. Pedro, que es el buen discípulo y genuino, está haciendo algo que podría evitar que Jesús vaya a la muerte, porque esto habría creado un gran conflicto. Así que en la traición de Judas, Jesús tiene el control, pero en la violencia de Pedro, Jesús también lo controla. Dice, no, este no es el momento. Y le dice, basta ya, dejad. ¿Y qué hizo con el siervo? Para restaurarlo, para librar a Pedro de culpa. Porque imaginen, Pedro habría tenido que recibir su castigo por haberle quitado la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Era algo serio, era algo grave. Por eso los evangelios lo confirman y lo enfatizan. Jesús, al restaurar la oreja de este siervo, estaba librándolo a Pedro de culpa. Y Juan nos dice eso explícitamente, no de Pedro, pero de los 11, en Juan 18, que de los que me diste no perdí ninguno. Y lo dice explícitamente en Juan 18, estando en el huerto de Getsemaní. Así que aquí está Jesús librando a Pedro, sanando y dando una muestra de su poder divino. En medio de todos los que estaban allí, no sé qué habrá pasado con este siervo que recibió una oreja nueva. Si él habrá creído en Jesús más tarde, en ese momento la Biblia no nos lo dice, pero él fue el recipiente del poder divino porque su oreja fue completamente restaurada por Jesús. Estaba pensando en esto, me pareció providencialmente cercano al evento que ustedes conocieron de Trump cuando estaba en un discurso hace unos días y alguien le disparó. El francotirador no le apuntó a la oreja. ¿Ustedes creen que le apuntó al filo de la oreja? Claro que no. Le apuntó a la cabeza para matarlo. Pero en la providencia divina Dios le salvó la vida. Y aquí creo que es la misma providencia divina unos 2000 años antes de este evento que Pedro no haya matado a este siervo del sumo sacerdote, sino que haya solo logrado quitarle la oreja. Esa fue la providencia divina. A veces Dios nos impide hacer las cosas más tontas que pensamos que van a ser tan útiles para Él, ¿verdad? Y así nos libra de nuestras propias consecuencias. Pero noten lo que dice el versículo 52, porque vamos de la traición a la violencia y al oportunismo. Al oportunismo, con esto terminamos ya. No sé si tienen calor, pero yo noto que tienen calor. No sé si está funcionando ese aire, pero ¿están bien? Ok. Noten el versículo 52, dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Noten esa pregunta. Ellos habían venido armados contra Jesús. Y usa la palabra ladrón, malhechor. Es la misma que se usa más adelante para hacer referencia a los dos que fueron crucificados al lado de Jesús. Uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Acaso soy yo un ladrón, un malhechor que viene contra mí con todas estas armas? Dice Jesús. ¿Por qué están tan armados? Dice el versículo 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí.
Aquí Jesús está apuntando al oportunismo de los enemigos. Este era el oportunismo de ellos, porque esta era la hora. Él termina diciendo en el versículo 53, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. No tengo tiempo para hacerlo aquí, pero en el Evangelio de Juan, él repite varias veces, desde el inicio hasta el final, hasta el capítulo 18, cuando Jesús es arrestado. Cada vez que querían matar a Jesús, que querían asesinar a Jesús, o querían hacer algo con él, Juan repite la frase, pero no era su hora. Aún no era su hora. Aún no era su hora. Aún no era su hora. Y aquí vemos ahora a Jesús por primera vez diciendo más, esta es vuestra hora. Y la potestad de las tinieblas. Jesús está confrontando a la multitud con su hipocresía, con su oportunismo. Era oportuno hacerlo en la noche porque en el día la gente todavía quería a Jesús y era muy popular. Habría sido contraproducente hacerlo durante el día, así que debía ser en la noche, debía ser en privado cuando nadie podía ver, que debía llevarse a cabo el plan. Jesús sabía esto y él entendía, pero no deja de confrontar a la multitud. ¿Cómo han ido contra él como un malhechor? ¿Acaso él había mostrado indicios de ser un revolucionario? De alguna manera Judas y los judíos habían convencido a los romanos de que Jesús era peligroso y que podía levantarse una gran revolución contra el imperio romano desde Jerusalén y desde Palestina, y de allí que tengamos a soldados romanos involucrados en esta gran multitud que viene a arrestar a Jesús. Pero la confrontación de Jesús es una pregunta retórica, y obviamente la pregunta retórica aquí demanda un gran no. Claro que Jesús no merecía ser tratado de esta manera. Y dicho sea de paso, esto también nos recuerda que la figura física y la apariencia de Jesús no era nada fuera de lo común. Digo, para reconocerle tuvo que ser besado por Judas, ¿verdad? Y probablemente mientras Judas le besaba y le abrazaba y le daba palmadas a Jesús en la espalda, se acercaban ya los soldados para arrestarle en ese mismo instante. Este habría sido el plan. Juan nos cuenta algo muy interesante acerca de esto, acerca de esta multitud. En Juan 18, que tenemos el pasaje paralelo, cuando ellos se acercan, porque aquí vemos el control, que me parece es el énfasis de este pasaje, el control completo que tiene Jesús, tanto de la traición de Judas, que fue anunciada, como la violencia de Pedro, que fue detenida por Jesús, restaurada la oreja para librar a Pedro de sus consecuencias. Y ahora Jesús confrontando a toda esta multitud que son sus enemigos contra él. Cuando Juan 18 nos cuenta este mismo evento, se nos dice que el versículo 4, Juan 18:4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Cuando se acercó esta gran multitud en el versículo 3, ¿a quién buscáis? Noten quién habló primero. No fue la multitud, fue Jesús. A Jesús nunca le preguntaron, ¿quién eres tú? Y él nunca respondió, yo soy Jesús. Nunca encontramos esa interacción en el huerto de Getsemaní. Jesús toma la iniciativa. Jesús hace una pregunta a la multitud, no la multitud a Jesús. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿a quién buscan? El versículo 5, y le respondieron a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Yo soy es la forma griega, ego eimi, yo soy, pero Jesús hablaba arameo, que era muy similar al hebreo, y habría sido la forma hebrea de Yahweh, o lo que nosotros decimos en español como Jehová, que es el nombre con el que Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Yahweh, yo soy el que soy, que es un título que Jesús ha usado a lo largo de este Evangelio de Juan para comunicar justamente la idea y la realidad de que Él es Jehová del Antiguo Testamento. Esta es la revelación. Y Él les dice, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, dice Juan 18:5, el que le entregaba. Y el versículo 6, y cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué cayeron a tierra? Cuando Jesús dijo, yo soy. Bueno, recordamos a Ezequiel en el capítulo 1, cuando él vio la gloria de Dios, la revelación
de Dios, él cayó a tierra, nos dice la Biblia. Lo vemos a Daniel de la misma manera cayendo a tierra. Lo vemos a Isaías de la misma manera cayendo a tierra. Lo vemos a Saulo también en el Nuevo Testamento cuando se le aparece a Jesús cayendo sobre la tierra ante la revelación de Dios. Y eso es lo que tenemos aquí, es la revelación de Dios en Cristo. Cuando Él dice yo soy, retrocedieron y todos cayeron a tierra. Qué interesante. Ahora, ¿quién iba a capturar a quién? ¿Quién estaba parado y quién está en el suelo? ¿Recuerdan quién iba a capturar a quién? ¿No era la multitud a Jesús? Y Jesús dice, ¿y por qué están en el suelo? ¿No me iban a capturar ustedes? Yo soy Jesús. Y dice el versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? En otras palabras, ¿qué hacen en el suelo? ¿No venían a buscarme a mí? ¿A quién buscan? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Y el versículo 8 respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Para qué? Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Jesús mostró su pleno poder, autoridad y dominio y control, incluso no solamente frente a la traición de Judas, a la violencia impetuosa de Pedro, sino también ante la furia de toda una multitud con soldados judíos y romanos que venían a capturarlo. Ellos eran completamente impotentes y los encontramos de hecho literalmente a los pies de Jesús echados en el suelo, en el huerto de Getsemaní. Y Jesús apenas había dicho, yo soy. Solo por decir, yo soy, todos cayeron a tierra. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que la única manera en la que Jesús pudo haber ido a la cruz no fue por impotencia, sino porque Él mismo decidió entregarse. En otras palabras, esta no fue una tragedia para Jesús, esta no fue la derrota de Jesús, esta fue la victoria de Jesús. Esta es su victoria. En su mayor derrota encontramos su mayor victoria y nuestra victoria. Porque por medio de esta captura y de este arresto se garantiza que ahora Jesús va a ser entregado a la cruz para morir por nosotros, por nuestros pecados. Y cada uno podría pensar, ¿dónde estoy yo? ¿Soy como Judas? ¿Un hipócrita? ¿Puedo ser miembro de la iglesia, pero con un corazón falso? ¿Soy como Pedro, el discípulo impetuoso? ¿Soy como los demás que al final cuando se llevaron a Jesús le abandonaron, cumpliendo también la profecía de Zacarías? ¿O soy como la multitud, todavía un enemigo abierto de Jesús? Creo que estaríamos en un mejor lugar como los discípulos, ¿verdad? Aunque débiles, pero perseverando, perteneciendo al grupo, perteneciendo a Cristo, siendo de Él. Imaginar que Él hizo todo esto para dar su vida por nosotros, por ti, por mí. Siempre estuvo controlándolo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, por un texto que aparentemente comunica la mayor derrota para el Hijo de Dios durante su ministerio terrenal, a juzgar por los ojos del mundo. La gente que lee este libro sin ojos espirituales, sin discernimiento espiritual, ven aquí a un Jesús terminando en tragedia, traicionado por uno de sus más íntimos. Los demás no entendiendo lo que sucedía y confundidos. Los enemigos llevándoselo capturado al patio de Anás, siendo crucificado posteriormente en la cruz y muriendo. Como un hombre colgado en una cruz impotente puede ser el Dios del universo, pero este pasaje nos muestra que esto sucedió intencionalmente. Y es el punto. En ningún segundo, jamás, Jesús dejó de tener el completo control de toda la situación. Este es el gran misterio de la providencia, cómo incluso por medio de la maldad humana se llevan a cabo las obras de Dios, y en este caso la mayor obra de Dios para nuestra salvación, para nuestra redención, que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Que esto, Padre, a nosotros nos llene de vigor espiritual,
para que en las circunstancias que enfrentamos como creyentes, como hijos de Dios, en un mundo caído, rodeados de pecado, incluso afectados por nuestro propio pecado, tu plan nunca disminuye, tu plan nunca mengua, nunca falla y nunca fracasa. Y esa es nuestra convicción, esa es nuestra esperanza, y en ella somos santificados. Oramos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para despedirnos. Y no olviden, hoy en la tarde, nuestro hermano Richard va a estar predicando la palabra, así que hoy a las 5 aquí en la iglesia de nuevo. Padre, te damos gracias por este culto. Ahora que nos despedimos y salimos de este lugar, pedimos tu guía, tu protección, tu dirección, que tu palabra quede morando en nuestras mentes y nuestros corazones. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén.